Esta maniobra, que desbloquea el flanco de dama para una presión diagonal temprana, prepara al alfil para un papel activo. Afirmar inmediatamente el espacio central es una respuesta común y sensata a la apertura de flanco de las blancas, preparándose para un rápido desarrollo de piezas. Al desatar la influencia diagonal del alfil, el fianchetto pretende disputar las casillas centrales y prepararse para un avance del peón en el flanco de dama. Desarrollar el caballo hasta C6 inmediatamente disputa el centro y se prepara para D5, ofreciendo una estructura de peones sólida. Desarrollar los caballos en casillas activas desde el principio es clave para controlar el centro y prepararse para el enroque. Al alterar el cómodo desarrollo de las blancas, este avance de peón disputa agresivamente el espacio central y limita el alcance del alfil. Dirigiendo el caballo hacia el centro, las blancas inician una batalla por las casillas centrales y pretenden explotar el peón negro ligeramente expuesto. El desarrollo del caballo apuntala activamente el avance del peón central y prepara para un mayor despliegue de piezas. Un avance tentativo de peón que potencialmente permita al caballo negro atravesar al rey y a la dama, mientras se abre una diagonal para el alfil, es una propuesta arriesgada. Expandir el centro con D5 solidifica la cadena de peones de las negras, creando tensión inmediata y afirmando influencia sobre casillas clave. Al presionar el caballo en C6, las blancas pretenden alterar la estructura de peones de las negras y potencialmente crear debilidades después del inevitable intercambio, mientras simultáneamente desarrollan otra pieza hacia el centro. Desarrollar el alfil en D7 apuntala la estructura central de peones y prepara el enroque en el flanco de rey, una sólida maniobra posicional para consolidar después del juego activo de piezas de las blancas. Asegurar la monarca detrás de un muro de peones permite ahora a las blancas consolidar su peón central, prepararse para la expansión del flanco de rey y potencialmente activar su torre en la columna F, mientras que la ocupación central inmediata de las negras puede convertirse en un objetivo para socavarla más adelante. Desarrollar el alfil en D6 mejora la coordinación de piezas, desafiando la influencia potencial de la dama en la columna C y preparándose para una posible maniobra. C7 para solidificar el centro, al tiempo que agrega otro defensor al flanco de rey. Abrir la columna F introduce una tensión inmediata en el flanco de rey, desafiando los avances del peón negro y creando potencialmente oportunidades de ataque contra el rey negro. Desbloquear el centro del flanco de rey con ese sacrificio de peón altera dramáticamente la estructura de peones, creando una tensión central que exige atención inmediata y puede conducir a desequilibrios dinámicos. Recuperar el caballo abre líneas para la reina y la torre, al mismo tiempo que desafía la cadena de peones de las negras y potencialmente crea debilidades alrededor de su monarca si defienden de manera demasiado pasiva. Al asegurar al monarca detrás de un nuevo muro de peones, las negras priorizan la seguridad del rey y preparan el escenario para una posible expansión en el flanco de dama o una postura defensiva más pasiva, eligiendo un refugio inmediato en lugar de un mayor enfrentamiento central. Restablecer la influencia central del caballo después del cambio en F3 solidifica la estructura de peones de las blancas y se prepara para posibles avances en el flanco de rey, al mismo tiempo que proporciona un recurso defensivo oportuno en caso de que el peón avanzado de las negras se convirtiera en un objetivo. Activar la torre en la columna promete un choque dinámico, potencialmente abriendo líneas hacia el rey blanco una vez que se elimine el peón avanzado. Al atacar la estructura de peones del enemigo, este intercambio obliga inmediatamente a las negras a un escenario de peón doble, alterando fundamentalmente el panorama de peones y creando debilidades a largo plazo que las blancas pueden explotar. Abrir la columna B presenta un arma de doble filo. Si bien ofrece potencial para la actividad de la dama, simultáneamente debilita la estructura de peones en el flanco de dama de las negras y crea debilidades permanentes alrededor del rey. Retirar el caballo a E2 ofrece un respiro táctico, preparándose para redesplegarlo para controlar potencialmente las casillas centrales vitales o reforzar el flanco de rey, al mismo tiempo que se abre la columna F para una posible actividad futura de la torre, con el objetivo de compensar la concesión posicional de los peones C duplicados. Introducir inmediatamente un caballo en la casilla avanzada, E4 crea una tensión dinámica significativa, desafiando la estructura central de peones de las blancas y abriendo una vía potencial para una mayor activación de piezas.
Conectar las torres mediante el reposicionamiento de la dama abre posibilidades interesantes en el flanco de rey y prepara para un posible empujón a D4. Al reactivar la torre en la columna, las negras pretenden disputar la columna abierta que ahora protege la dama blanca, preparándose sutilmente para posibles rupturas de peones u ofreciendo un puesto defensivo en caso de que el caballo blanco avance más. El objetivo inmediato es solidificar el control central y prepararse para activar la dama, pero este empujón de peón podría estar sacrificando un ritmo crucial para que el caballo negro logre una mayor influencia. Al aventurar audazmente el caballo en el corazón del campo blanco, esta maniobra desafía inmediatamente la estructura de peones y tiene como objetivo alterar la armonía en desarrollo de las blancas, creando potencialmente fuegos artificiales tácticos. Redirigir a tu dama al otro flanco tiene como objetivo explotar el flanco de rey expuesto, potencialmente configurando una batería en la diagonal H4D8 o reforzando el centro si las negras deciden empujar más el peón E. Al alterar la presencia central del caballo blanco, este intercambio fuerza una recaptura de peón y altera la estructura inmediata de peones, creando potencialmente una columna abierta para la torre blanca si se utiliza. Recuperar la dama de manera eficiente después del sacrificio del caballo crea una presencia central inmediata y prepara el enroque en el flanco de rey, mientras que los peones doblados en la columna C para las negras siguen siendo una importante debilidad a largo plazo que hay que explotar. La dama ahora se une a la refriega, buscando crear complicaciones en el flanco de dama y potencialmente apuntar al rey no enrocado de las blancas utilizando la columna electrónica abierta que se ha desarrollado. Abrazar el espacio central ahora ofrece un camino dinámico, potencialmente abriendo líneas para tu torre y tu reina mientras desafías el puesto avanzado del caballo negro. Al exponer las defensas del rey, las negras eligen capturar el peón, abriendo líneas y potencialmente iniciando una fase más dinámica del juego al desafiar la estructura central de peones de las blancas. Abrir la columna D ahora promete una influencia central significativa para las blancas, con el objetivo de explotar las piezas ligeramente descoordinadas de las negras y crear potencialmente oportunidades de ataque contra el flanco del rey. Tomar la columna abierta con la torre introduce inmediatamente importantes posibilidades de ataque, lo que obliga a las blancas a abordar la amenaza directa a la seguridad de su rey y potencialmente abre líneas para las otras piezas de las negras. Desafiar el puesto de avanzada del caballo en G3 abre nuevas vías de ataque al flanco de rey de las blancas, creando potencialmente debilidades en torno al monarca enrocado. La torre negra, ahora agresivamente posicionada en E3, pretende perturbar la coordinación de las blancas, apuntando particularmente al debilitado peón de E4 y potencialmente creando estragos en la tercera fila. Al restablecer la presión sobre la columna F, la dama se reposiciona, creando amenazas potenciales contra el vulnerable peón de G7 y ofreciendo una retirada calculada si el caballo de G3 necesita apoyo. Al soltar un alfil en una diagonal dominante, las negras pretenden perturbar el caballo centralizado de las blancas y ejercer presión sobre el flanco de rey, creando posibilidades tácticas fascinantes y potencialmente debilitando la estructura de peones de las blancas como compensación por su ubicación. Asegurar la ruta de escape del rey se vuelve primordial mientras la torre explora agresivamente a lo largo de la tercera fila. Este movimiento aleja suavemente a la monarca de posibles ataques descubiertos y futuras redes de apareamiento. Sacrificando material en el flanco de dama para alterar la estructura de peones de las blancas y abrir líneas de ataque, esta jugada inicia una táctica audaz. Al desatar un devastador ataque descubierto, la dama blanca se abalanza para apoderarse del peón de F7, creando instantáneamente una amenaza de mate de la que el rey negro apenas puede escapar. Esta incursión agresiva destruye cualquier apariencia de solidez defensiva que las negras hayan logrado reunir, forzando una respuesta inmediata y crítica. La recaptura de la dama, aceptando el sacrificio, sella el destino de las negras, ya que esta posición se convierte en un ataque rápido y decisivo contra un monarca expuesto. Las piezas blancas, que ya no se ven obstaculizadas por la presencia defensiva de la dama, ahora convergen con una velocidad alarmante. El dominio de la torre sobre la columna abierta es ahora absoluto, proyectando poder directamente hacia el perímetro potencialmente expuesto del rey negro. El rey, ahora expuesto en la séptima fila, se convierte en un objetivo tentador cuando las damas están fuera del tablero,
iniciando un final desesperado en el que la supervivencia depende de activar a los defensores restantes. De repente, la torre se encuentra aislada en el flanco de dama, un objetivo lejos de la seguridad de sus propios peones, lo que crea un desequilibrio crucial en el final subsiguiente. Restablecer la actividad de las piezas después del torbellino de intercambio en la columna F es primordial para las negras. Llevar el alfil hacia el centro tiene como objetivo reactivarlo y potencialmente presionar al rey algo expuesto de las blancas. Al afirmar el control sobre la columna abierta y llevar al rey enemigo a una postura defensiva, este movimiento inicia una poderosa iniciativa que pronto podría decidir la partida. Finalmente, el rey negro busca refugio, alejándose del fuego cruzado inmediato de la torre y el alfil, con el objetivo de consolidarse detrás de un escudo de peones en medio de este caótico intercambio. Asegurar la columna central es primordial ya que el material se simplifica, dándole a su torre un camino claro para la actividad y coordinación con las piezas restantes. El regreso del alfil a G4 pretende desafiar al rey blanco repentinamente expuesto, con el objetivo de explotar la presión en la diagonal F1 ahora que se ha cambiado la torre. Recuperar la torre es primordial, pero el momento crea una importante concesión posicional al permitir que el alfil negro solidifique su presencia en el flanco de rey. La retirada del alfil a D6 pretende restablecer cierta presencia defensiva en el lado del rey, pero se siente como una respuesta pasiva a la implacable presión de las blancas sobre las columnas abiertas. Permite que la torre blanca N1 se coordine potencialmente con otras piezas, y el alfil ahora ocupa una casilla donde no ejerce mucha influencia sobre el centro crítico o las posibles vías de ataque. Considere la posibilidad de defender activamente con un empujón de peón o encontrar una manera de perturbar las piezas centralizadas de las blancas. Esta maniobra, que reafirma la influencia central con el avance del caballo, apunta a posibles avances en el flanco de rey y pretende perturbar la actividad de las torres negras. Recuperar el alfil en su casilla inicial indica una retirada, reconociendo la precariedad de su posición avanzada y apuntando a consolidar fuerzas contra los peones centrales consolidados y la torre activa de las blancas. Garantizar la seguridad del rey en el flanco de rey es primordial, evitando posibles infiltraciones del agresivo alfil negro. Recuperar la iniciativa en la columna C abierta surge como la prioridad inmediata, lo que obliga a las blancas a enfrentar la amenaza inminente contra su torre y solidifica la actividad de piezas de las negras. El alfil ahora encuentra su diagonal ideal, ejerciendo presión sobre los peones del flanco de dama y observando las posibles debilidades en torno al rey negro si alguna vez se atreve a salir. Con el objetivo de abrir el flanco de dama, este ataque de peón busca desafiar la cadena de peones de las blancas y tal vez abrir líneas para el alfil. El reposicionamiento del monarca a G1 tiene como objetivo consolidar la seguridad, preparándose para posibles amenazas diagonales y liberando la columna H para futuras actividades de la torre si surge la oportunidad. Un paso prudente en este escenario tenso y materialmente equilibrado. Al presionar implacablemente el peón pasado, las negras pretenden crear caos en el flanco de dama y posibles amenazas de mate. Una apuesta audaz en esta posición cada vez más abierta después de que el rey blanco ha quedado algo expuesto. Abrir ahora el flanco de dama con el empujón del peón, un intento audaz de crear un peón pasado activo y explotar al rey negro expuesto, altera fundamentalmente el carácter del juego. La torre se desliza hacia el flanco de dama, con el objetivo de explotar la columna abierta y potencialmente alterar la estructura de peones de las blancas. Reposicionar el caballo en G3 tiene como objetivo desarrollar una presencia ofensiva en el flanco de rey, lo que podría respaldar un futuro avance en H4 o redistribuirlo a F5 para desafiar el control del alfil de las negras. El intercambio de torre y caballo iniciado por las negras es un intento desesperado de salvar algo de esta posición materialmente desequilibrada, ofreciendo un alfil por una pieza que ya resultó problemática para la coordinación de las blancas, con la esperanza de crear más complicaciones y potencialmente atar las piezas avanzadas restantes de las blancas. Activar el alfil a una diagonal más activa despeja el camino para posibles avances del peón y vuelve a involucrar a la pieza en la batalla por el centro. Un reposicionamiento inteligente, con el objetivo de desenredar al alfil de su actual bloqueo de peones y prepararse para disputar la columna abierta con su torre. La torre ahora reclama agresivamente la columna abierta,
desafiando directamente la vulnerable estructura de peones del oponente y buscando debilidades. Un intento desesperado de crear contrajuego activando la torre en una columna abierta, aunque deja la estructura de peones detrás del rey bastante expuesta. Reafirmar el dominio de la torre en la columna abierta es crucial, con el objetivo de penetrar el debilitado flanco de dama del oponente y explotar el expuesto rey negro. Una maniobra defensiva silenciosa, cuyo objetivo es evitar que el caballo contrario incurra repentinamente en el flanco del rey y crear un refugio seguro para el rey en caso de que la posición se abra más. Activar la torre en la columna D es crucial ahora para disputar la columna abierta y potencialmente explotar las debilidades de los peones en el flanco de dama de las negras. Reafirmando la presencia del alfil en la casilla D6, esta maniobra tiene como objetivo solidificar la estructura defensiva y preparar un posible contrajuego, teniendo en cuenta la mayoría de peones del flanco de dama que las blancas acaban de conceder. El reposicionamiento de la torre ahora crea oportunidades para disputar la columna F abierta, con el objetivo de abrir más líneas hacia el rey algo expuesto de las negras. Tomando la iniciativa en el flanco de dama, este movimiento desafía directamente los peones doblados de las blancas y apunta a desbloquear la mayoría latente del flanco de dama de las negras, creando potencialmente un peón pasado peligroso. El viaje del caballero hacia el centro, después de una larga travesía, ahora apunta a posibles rutas de infiltración o redespliegues defensivos para apuntalar las debilidades. Liberar a la torre de su clavada le permite disputar la columna C abierta, una arteria crucial para atacar las debilidades recientemente expuestas del rey blanco. Recuperar el peón simplifica la estructura y prepara para activar la torre en la columna abierta. Afirmar el control sobre la columna abierta con este ataque de jaque desafía al rey blanco y busca perturbar su configuración defensiva, forzando reacciones inmediatas y potencialmente creando debilidades en su estructura de peones. Reafirmar el control sobre las columnas centrales y prepararse para consolidar la mayoría de peones en el flanco de dama es el objetivo inmediato de este reposicionamiento. Presionar el peón C hacia adelante tiene como objetivo alterar el control de las blancas sobre esa diagonal crucial y potencialmente crear un peón pasado, aunque su avance abre líneas para la torre blanca. Proteger al rey de nuevos controles es primordial después de la reciente serie de intercambios. Este reposicionamiento tiene como objetivo llevar al monarca a una casilla más segura manteniendo al mismo tiempo la integridad defensiva. Un punto de decisión crucial surge cuando las negras pretenden activar la torre a lo largo de la columna abierta, generando potencialmente un contrajuego contra los peones doblados de las blancas. Liberando el potencial de la columna C, este alfil se reposiciona, mirando los peones distantes del flanco de dama mientras se prepara para apuntalar la estructura central. Desafiar a la torre en la segunda fila es un paso proactivo, cuyo objetivo es alterar las piezas coordinadas de las blancas y forzar concesiones, aunque reposiciona a la torre negra desde su posición de patrullaje potencialmente más activa. Recentralizar al monarca proporciona un refugio más seguro en medio de la tormenta táctica, preparándose para sostener la estructura de peones a medida que el juego se simplifica hacia un final de torre y peón. El avance del peón a C3 indica un esfuerzo decidido por crear un peón pasado, lo que podría abrumar la estructura defensiva de las negras. Desatar el dominio diagonal del alfil es el desafío inmediato después del sorprendente avance del peón negro, con el objetivo de desalojar la pieza activa de las blancas y reabrir líneas para la torre enemiga. Sacrificar la torre aquí es una apuesta desesperada para reavivar un destello de contrajuego, con el objetivo de alterar la estructura de peones de las blancas y crear caos, aunque se siente más como un último suspiro que como una estrategia calculada.